Sí, mi nombre es José Guillermo Montoya Torres, de Samaná, llevo 58 años viviendo en Samaná y trabajé pues hasta en el mes de febrero en la parroquia San Agustín como sepulturero. Mi nombre es Edinson Giraldo Giraldo. Hace alrededor de unos 20 años inicié mi labor en el Hospital San José de Samaná como tanatólogo. Yo era el que hacía la disección y en sí era quien hacía pues todos los cortes como tal. Fueran de cráneo, fueran de tórax o las diferentes partes donde habían de pronto los impactos. Después de la necrosia pues ya algunos yo también les hacía las preparaciones. Yo ya trabajaba con las funerarias. Este es el eco, Memoria Oral de Samaná Caldas. En este podcast podrá escuchar algunas de las voces que han transitado el territorio y presenciado sus cambios. Este es un ejercicio de memoria histórica. El término tanatología tiene su origen en las palabras griegas thanatos, que significa muerte, y logos, estudio. Y aunque en los capítulos que dedicaremos a este tema nos centraremos en los muertos, la tanatología también incluye a los próximos muertos, a los desahuciados. Pero antes, algo de literatura para que no se trivialice el oficio de quienes preparan a los muertos y los entierran. Thanatos, en la mitología griega, tiene por padre a Erebo, dios de la oscuridad y las sombras, y por madre a Nix, diosa de la noche. Ambos, Erebo y Nix, eran hijos de Caos. Entre los hermanos de Thanatos estaban las Keres, encargadas de las muertes violentas, e Himnos, del sueño. Según la mitología, Thanatos se acercaba a quienes estaban a punto de morir por designio de las Moiras, es decir, del destino. Les daba un leve toque y los sumergía en un sueño más profundo que el que podía causar su hermano Himnos. En la época más cruda del conflicto, en Samaná, la muerte rara vez se presentaba con tanta gentileza, y los ritos, que se hacen para los que aún tenemos que vivir, dan el toque del sueño de Thanatos, y los cuerpos se preparan, se visten y se despiden bajo la tierra. ¿Qué sería de nosotros los vivos sin esas personas que reciben nuestros muertos? Pues yo conozco toda la temática más o menos de todo lo que fue la violencia, todo lo que nos tocó pasar y todas las incomodidades que la gente pasó cuando eso, porque estos fueron tiempos muy difíciles. Aquí el Frente 47, cada 8 días, lo que era viernes y sábado, nos tocaba escondernos porque los enfrentamientos cada rato, ni trataban de incursionar muchas veces en Samaná. Aquí asesinaron mucha gente inocente, cayó gente de muchos bandos, de ambos bandos, pero mataron mucha gente inocente. Aquí nosotros, hasta por ahí en el 2007, 2008 más o menos, tuvimos un poquito de tranquilidad. Pero de ahí hacia atrás del año 98, que bueno, comencé a trabajar en el cementerio hasta el año 2007, vivimos momentos de terror. Yo me atrevo a decir que fue uno de los municipios donde más se sintió la violencia en el país y donde más nos abandonó el gobierno nacional. Porque aquí muchas veces hasta para ir a determinadas veredas teníamos que pedirle permiso a la guerrilla para poder cruzar las fronteras, como ellos decían. ¿Cómo fue la llegada? Porque se les tocó desde el 98, me dice, hasta febrero. ¿Cómo fue la llegada del conflicto? ¿Cómo cambió todo en este pueblo y en su trabajo? No, muy difícil, muy complicado, porque la verdad es que nosotros vivíamos mucha paz. Ya empezó la guerrilla incursión en el pueblo, uno veía a las 6, 7 de la noche guerrillos andando por la calle como si nada, pintando grafiti, y la policía que hacía, por ahí se escondían, se acuartelaban y mismo se encerraban, los dejaban que hicieran aquí lo que quisieran. Solamente cuando ya se le metían al comando sí reaccionaban, pero el resto ellos los dejaban que hicieran lo que quisieran aquí. Cada 8 días son enfrentamientos, por una parte, por la otra, disparos, el avión fantasma, los helicópteros, eso fue muy complicado. Vivimos una guerra prácticamente como la vivimos en Vietnam. Yo donde recuerdo más es cuando hubo el desplazamiento por Santa Rita. Yo recuerdo que de allá de ese sector asesinaron como a 5 civiles. Pues, no tengo el número exacto, pero sí fueron 5 o 6 civiles que asesinaron allá. Allá hubo enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares. Y ellos llegaban, y el solo hecho de decir que por algún motivo alguno de los grupos
se daba cuenta de que o pidieron un favor en una casa o en fin, cualquier circunstancia, ya por eso los mataban. Se vivieron tiempos muy complicados. A mí me tocó sepultar muchos guerrilleros paramilitares, muchos NNs, inclusive gente civil que no tenía nada, falsos positivos, muchas cosas aquí nos tocó vivir. Me tocó ver muchas personas que los amarraban, los amarraban, los esposaban y los llevaban, los desaparecían. ¿Qué determinado día me puse a pensar yo en tantos desaparecidos, tantos conocidos? Hice la cuenta de 120 desaparecidos en Samaná. No sé si las autoridades tengan esos datos o qué, pero en mi memoria sí están más o menos unos 120 desaparecidos. En el tiempo que trabajé en el cementerio, prácticamente, por ahí unos 4 o 5 de esos desaparecidos los han traído aquí al cementerio, los otros no sabemos dónde andan. Yo hice muchísimas necropsias, es que yo no me alcanzo a imaginar cuántas hice, no. Yo en una época llegué a llevar un libro donde, pues, no sé ni por qué lo hacía. El que le sabía cómo se llamaba, pues le colocaba el nombre como tal. Y el que no sabía lo colocaba como NN. Y en un mes llegué a registrar 60 muertes. Menores, recuerdo uno, que fue un pelado de 15 años. Supuestamente, pues no sé, supuestamente pertenecía a las FARC, al Frente 47. A él lo asesinaron acá, incluso acá, a 15 minuticos, 10 minuticos del fuego. Y edades como tal, yo creería que no eran superiores a los 55 años. Civiles, eran personas de grupos al margen de la ley, y la mayoría eran hombres. Sí recuerdo de algunas víctimas que hubo, mujeres, pero fueron muy pocas. Le pregunto, ¿cómo llegó usted a trabajar con la parroquia San Agustín y a ser el sepulturero? ¿Cómo fue esa llegada? ¿Por qué? Pues como yo soy muy conocido acá del pueblo, pues necesitaban a alguien, y como es que para ese trabajo cualquiera no se le mete, porque hay que tener carisma, hay que tener, como el cuento, corazón, y hay que tener muchas tripas para eso, porque eso, cuando uno descuartiza esos cadáveres así que están apenas empezando a descomponer, eso es difícil, eso no lo de cualquiera. Y entonces un padre que había muy amigo mío, pues me dijo, pues necesitamos a alguien que trabaje, mira si le mide. Yo le dije, yo lo voy a meterme a ver si soy capaz. Y sí, gracias a Dios, trabajé 22 años en eso. ¿Cómo fue su primera relación con esos cuerpos, con esos tipos de trabajo, que es un trabajo difícil, de hecho, de entender para la mayoría? Pues no, la verdad, para mí no fue difícil. No sé por qué, pero pues no me causaban como tanto susto, pues no me pareció tan difícil, la verdad. Yo lo hacía más que todo como por una colaboración, porque para mí era como muy duro ver un cadáver allá en una morgue esperando que subieran de medicina legal a hacerle el procedimiento como tal. Yo inicié más o menos en el 98. Yo tenía alrededor de 25 años, en compañía en ese entonces de Daniel García, que era pues la persona encargada del tema. Pues a mí me tocaba hacer de todo allá. Yo allá inhumaba, exhumaba. Cuando llegaban con esos cadáveres nenes a cualquier hora del día de la noche me llamaban a sepultarlo. Cosa que fue muy difícil para mí, porque es que como yo no estaba a sueldo fijo, a mí me pagaban nomás lo que hicieran. Y todos esos nenes que yo enterré, a mí me tocó enterrarlos de gratis, porque a mí nadie me pagaba eso. Cualquier hora de la noche llegaba el ejército, los bomberos, bueno, hay 2 o 3 para enterrar. Yo acudía allá y a mí nadie me reconoció eso, nadie. Yo inclusive salí de la parroquia en el febrero, salí como por motivos de salud. Pero a mí prácticamente me pagaron lo que trabajé con este párroco nuevo que hay, porque todo el tiempo atrás eso se perdió, a mí no me reconocieron nada, eso se perdió, pero bueno, por bien servido, y que Dios haga sus cosas con justicia, porque la verdad es que justicia para mí en este mundo no la hay, la única justicia es la de Dios. Porque a pesar de lo difícil que usted nos cuenta que le tocó vivir, se quedó en ese trabajo, por esa labor. Sí, por lo que el padre, yo soy una persona que yo no me meto con nadie. Al cementerio llegaban
guerrilleros, llegaban paramilitares, yo charlaba normalmente, así como estoy con usted, yo no les decía a usted qué es, usted dónde está, no, yo simplemente en lo que estaba. Muchas veces llegaba y me decía la gente, ¿y usted cómo está hablando con un guerrillero? Le dije, yo no sé quién está acá, yo soy un servidor público, si un guerrillero entra aquí a hablar conmigo, yo ya hablo con él, si entra un paramilitar, un policía, un soldado, para mí es normal. Yo no soy sapo ni nada, a mí no me interesaba nada, sino mi trabajo, y no me metí en nada, pues por eso yo sobreviví ahí, porque la verdad es que eso fue complicado en esos tiempos, porque ahí me tocó ver muchas veces en la parte de abajo del cementerio donde los paramilitares esposaban a la gente y los llevaban sin motivo, sin razón. Hasta ahí los veía yo nomás. Sí, pero entonces le tocó enfrentarse a muchas situaciones. ¿Qué situaciones recuerda usted de pronto? A mí me traían aquí cuerpos desmembrados, me traían solo los cráneos, solo pies, solo las manos, cuerpos que cogían las esquilas de granada, eso los volvían nada, tocó sepultar cuerpos que llevan 2-3 meses en descomposición, que los traían de esas cosas comunes, fueran las veredas, eso fue complicado. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez nos trajeron un cadáver que creería yo que era de la FARC. Él fue muerto por una granada, donde tenía el rostro totalmente destrozado, el pecho, las piernas, los brazos. También recuerdo otra necropsia que me tocó hacer, fue de un señor que supuestamente era de las autodefensas y tenía todo el cuerpo cubierto de munición. Yo también hice necropsias de niños, pero pues no tuvieron nada que ver con la violencia como tal, pero son necropsias muy, muy dolorosas. La verdad que dicen que el corazón no puede doler, pues porque dicen que si uno el corazón le duele se muere, pero yo sí sentí lo que era el dolor en el corazón. A mí me tocó una necropsia de un niño de 9 mesecitos y yo tenía a mi hijo pequeñitico y yo, pucha, yo veía era como a mi hijo ahí sobre esa morgue y yo, Dios mío. Pero la verdad que muy duro. Me contaba antes de empezar la entrevista que trabajó con varias instituciones. Entonces de pronto nos puede contar qué trabajo hizo con ellas, cómo trabajó con... En primer lugar llegó la JEP, después del 2007, ya cuando esto se normalizó un poquito, llegó la JEP, pues la misma formación que le estoy dando acá, pues se la di a la JEP, les colaboré a la JEP, estuvimos varias semanas allá en el cementerio, allá montamos bien el trabajo, pues luego ya se fueron ellos, le di mi información, llegaron los de la unidad de búsqueda, pues ya me tocó estar exhumando todos los cadáveres, colaborándole en lo que más pudiera, dando la información y haciendo las exhumaciones. Sí, ¿usted en algún momento de pronto por esa labor se sintió de pronto en riesgo, sintió que de pronto alguien lo viera mal por hacer la labor como culturero? Sí, eso es normal, eso uno recibe amenazas de toda clase. Inclusive cuando mataron al hermano mío que fue candidato a la alcaldía, y a mí y a mi familia nos declararon los objetivos militares. Entonces usted es hermano entonces de Chucho. Sí, soy hermano de Chucho. Sí. A mí me tocó sepultarlo, me tocó sacarle los restos, todo. Dentro de lo que yo hacía, dentro del trabajo que yo hacía, uno le pierde el sentido a la vida. Creo que esa fue una de las bases para yo retirarme del tema. Uno ya se pone que uno no siente nada por nada. Yo me retiré de eso por el mismo tema, porque uno en realidad le pierde el sentido a la vida, ya las cosas son como... O sea, muchas veces, incluso cuando mataron al finadito Chucho, que fue un gran amigo mío, que incluso yo iba con él el día que lo asesinaron, la impotencia que se siente es tan tremenda, hermano. O sea, uno saber que lo bajaron del carro, que delante de uno lo asesinan, uno viéndolos ahí y sin poder hacer nada. Era una persona muy, muy noble, una persona que inició una campaña sin recursos económicos con el apoyo de la buena gente de la sociedad. Pero la política es cochina. A él lo asesinaron, pues más que todo porque no vieron cómo sacarlo del camino. Entonces les tocó asesinarlo porque la alcaldía prácticamente era de Chucho. Ya se lo había ganado.
Aquí él no tenía contradictorias así como político, no, porque la verdad es que él se esmeraba mucho por la gente pobre, por la gente de abajo. Entonces le cogieron rayos de por eso. Uno veía en la gente como ese cariño, como esa esperanza de que Chucho por su nobleza, por sus capacidades, iba a sacar a Samaná adelante. La verdad que era impresionante usted ver la cantidad de gente que le ofrecía su apoyo. Chucho era una persona muy humilde, él vivía por el sector de la plazuela. Él era entrenador de básquetbol. Él estudió pues el estudio normal, luego estaba por terminar en la ESAP, ya quedó el diploma de Chucho en la ESAP, de administración pública. Él tuvo muchos estudios. Entonces, Él inclusive fue ganador de un concurso que hizo la Casa de Cultura de Cuento Breve. Él era un deportista, mejor dicho, excelente en todo. Él tuvo diplomas de muchos deportes. Él decía que él aspiraba a ser senador, a hacer algo más. Y nosotros como pobres, como el cuento, se le dio estudio, terminó de estudiar y fue en lo que terminó todo. Desgraciadamente, nosotros fuimos los que nos le metimos a él que fuera nuestro candidato. Y desgraciadamente tuvo que terminar así. Y recuerdo que incluso el día que sucedieron los hechos, yo personalmente le llevé una carta a un coronel del ejército, no, era un teniente, donde le informábamos todo el cronograma pues, de las salidas que íbamos a tener durante todo ese mes. Yo pienso que Chuchito, había algo como que le decía lo que iba a suceder, porque ese día él estuvo callado todo el día, callado, incluso no, yo recuerdo que hasta un dolor de cabeza le dio muy fuerte, incluso era ahí afuera de la sede y él me parece que hasta yo mismo le llevé una pastica de acetaminofén para que se tomara. Ese día nosotros teníamos dos visitas, dos actividades. Una era en Patio Bonito y otra era en Santa Rita. Yo incluso lo acosaba y dije, hermano, venga, Chucho, ¿qué pasa, hermano? Camine pues. Y él no me contestaba nada, él era callado y agachado. Yo iba en mi moto, incluso llevaba a la esposa de él. Y en el carro donde él se desplazaba iba él, el niño de él, la mamá, una hermana y creo que el papá. Nosotros llegamos al sitio, que eso lo llaman por ahí, creo que el bosque, una vereda. Uh-huh. Cuando llegamos al sitio como tal, yo vi que había 3 hombres armados y yo le dije a la esposa de él, le dije, Dora, la guerrilla. Ella me dijo, no, son militares. Yo, no, son guerrilleros. Entonces yo me pasé hacia adelante un poquito en la moto y cuando llegó un guerrillero, primero preguntó, ¿quién es Chucho? Y nadie pues dijo nada. Cuando sacó una foto del bolsillo y miró y dijo, usted, bájese. Él se bajó del carro, lo sacaron como unos 4 o 5 metros del carro hacia abajito. Y no sé, es como que les discutía algo, no sé. Lo cierto el caso, el guerrillero hizo una llamada. De pronto se volvió hasta donde él. Chucho volvía y como que le manoteaba, como que le explicaba algo. Bueno, trataba como de convencerlo, no sé, que no lo matara. El guerrillero volvió, hizo otra llamada, a quien no sé. Y ya guardó el teléfono y sacó su pistola, le pegó 3 tiros. En el momento en que lo asesinaron, yo recuerdo que nosotros nos hicieron seguir hacia abajo, nos hicieron continuar por la vía para donde íbamos. Por allá unas 3 o 4 cuadras, pues nos detuvimos
Esta gente, pues nosotros con mucho temor y miedo de que pronto también nos hicieran algo, nos regresamos al pueblo. Pues, desgraciadamente nos tocó dejarlo allá un buen rato hasta que un bombero subió por él. Lo trajeron al pueblo, llevaron a la morgue. Pues tampoco recuerdo como el tiempo exacto de cuánto, porque como siempre hay unos protocolos para hacer ese tipo de necropsia, de que dar una autorización o una documentación de la SIGIN, derecho petitorio. Y hasta que ese derecho petitorio no esté, uno no puede iniciar necropsia. Y había algo, en Samaná, en ese entonces, o era Daniel o era yo quien las hacía. Y Daniel estaba en remisión ese día. Entonces yo siempre hacía algo, pues me pasaba algo. Yo decía, hombre, esto es doloroso, ver a un amigo allá tirado, esperando que llegara mi compañero a hacerlo, por ejemplo. Y si él estaba en remisión o alguna cosa, pues no era tan sencillo, había que esperar, no sé, 12, 15, hasta mucho más horas, mientras regresaba. Lo que hacía, yo siempre pensaba era esto, yo decía, hombre, me duele el corazón y me duele todo, pero para mí es mejor, pues me siento como mejor haciéndolo, así me duela, y tener como al mismo tiempo como esa paz de que, bendito sea Dios, fue lo último que hice por él, pero que lo hice, y que lo hice bien hecho, porque yo trataba de que los cuerpos quedaran muy, muy bien organizados. Yo le hago una pregunta que de pronto es un poco personal, pero que pues me interesaría entonces saber cómo fue, me imagino que fue muy difícil y complejo. ¿Cómo es eso de no ser entonces el sepulturero y al mismo tiempo tener que enterrar a un hermano? Sí, no, eso es triste, es doloroso, pero a mí me decían varios amigos que son constructores también, y ¿por qué no me dijo a mí? Yo le había hecho el trabajo, y no, la verdad es que hay que tener valor para todo. A mí me tocó sepultar a él, me tocó sepultar a mis hermanas, me tocó sepultar un hijo, me tocó sepultar un sobrino, a mis padres. ¿Y cómo es ese momento? Entonces, ¿uno cómo hace para realmente cumplir una labor ante un momento donde también uno está tan triste y a uno le duele? No, como el cuento, la fortaleza que uno adquiere con ese trabajo. A pesar de todo, uno adquiere mucha fortaleza. Entonces, ¿qué más de pronto usted piensa en ese momento a partir de esa labor que desempeñó por 20 años y que vivió el conflicto armado de frente? Es muy complicado porque en estos momentos a mí me han mandado hasta estudios psicológicos. Yo le dije, no, ¿para qué? No necesito eso para nada. Yo lo que hice lo hice de corazón y lo hice porque pude y no me da miedo ni me da temor. Sí, yo sentía mucho susto cuando esos combates tan berracos, uno viendo ese helicóptero artillado disparando por todas partes, uno sabe dónde meter, eso es complicado. Y son secuelas que le quedan a uno. Por ejemplo, a mí hace 14 años me tienen anotado para una indemnización por la muerte de Chucho y por algo que me pasó en una vereda, en la vereda Pekín. A mí me desplazaban de por ahí cuando estaba trabajando, antes de llegar al cementerio. Y el gobierno hasta el momento no se ha manifestado con nada. Para mí no tengo ayuda de ninguna clase del gobierno. Solo el impuesto predial. Y eso sí, padre, me tienen pendiente para cobrármelo cada año. Y entonces, en estos momentos, pues, yo sí quisiera que de pronto me indemnice porque la indemnización hace 14 años me tienen pendiente una indemnización y hasta el momento no ha resultado nada. Ni un bono solidario, ni el IVA, ni nada. Para mí no hay recursos de nada. Y es que el Estado solo les preocupa por indemnizar a los guerrilleros paramilitares, a los que se movilicen, porque para la gente pobre no existe el Estado, solo existe para por ejemplo, el proceso de paz ahora, eso no sirve para nada. Yo lo decía en Telecafé también, es que a mí ese proceso de paz no me gusta porque yo fui en La Habana, y es que el proceso de paz tiene que ser en Colombia con colombianos, no por acá con otros, porque por ahí ni siquiera qué es lo que está pasando en el país. Nosotros que vimos la guerra de frente sabemos cómo fue. Entonces, ¿por qué no se mete, por ejemplo, a un proceso de paz con la gente que fue víctima del conflicto? A ver cómo le hacemos. No es justo para mí, supongamos, Karina fue la culpable de la muerte de Chucho, ella lo mandó a asesinar. Porque esta gestora de paz ahora está viviendo bueno y nosotros que somos víctimas estamos como ciento, perdóname las personas, estamos comiendo mierda. ¿A qué se dedica hoy? ¿Qué está haciendo en este momento ya después de que en febrero dejó de ser el sepulturero? Pues por ahí estoy trabajando pues en lo que resulte, pago pues, construcción, pintura, pues ahí detallito, porque la verdad es que yo salí muy enfermo y salí con una desviación de columna. Y esta semana me llegó ya la autorización de discapacidad. Yo salí discapacitado. Mucho trabajo forzado allá y
y salí discapacitado, tengo una lesión de columna que ya no me pueden hacer nada, ya toca esto como el peto, trabajar suavecito. Yo le pregunto a algo que es una pregunta de pronto que tiene que ver más con su creencia y con su labor. ¿Qué piensa entonces usted, habiendo sido el sepulturero por tanto tiempo, sobre la muerte? ¿Qué piensa usted entonces de ella, donde usted estuvo al lado de ella y viera su labor, ver la muerte de frente? Ah, sí, no, eso, uno se acostumbra a todo. Pues la muerte es un recurso, eso sí, porque qué tal que no nos muriéramos, es un recurso. Hay que ir evacuando para ir dando entrada a la gente nueva que llega. Y todos tenemos un ciclo de vida, eso ya, uno toma la muerte por un recurso. ¿Qué piensa usted de ese periodo? Y no le digo en torno a los cuerpos nada más, sino que también en torno a lo que se vivió. Ese enfrentamiento entre grupos armados, además de eso el tema del narcotráfico y toda esa época, ¿usted qué piensa ahora de ella? Pues yo hace muy poco me retiré. Yo hace alrededor de unos 7 años me retiré por completo. Pero ya no era ya no había tanta violencia. Ya la mayoría de muertos, algunos de pronto fue por, no sé, diría yo que delincuencia común. Pero ya disminuyó muchísimo. O sea, la violencia ya paró. Samaná volvió a la normalidad, a lo que era antes. Ya uno ya sale a las veredas con más tranquilidad. El Eco. Investigación. Andrés Ballesteros Pinzón y Oscar David Buitrago. Producción de sonido, Juan Camilo Arroyave.